Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche, un espacio de actualidad política, social y ecológica desde un punto de vista ético y espiritual, aunque sin dejar de lado las ciencias sociales y el activismo. Y hoy vamos a hablar, necesariamente, de esa guerra que unos cuantos psicópatas han desatado en Oriente Medio, o como diríamos en Europa, Oriente Próximo. Quizá tendré que hacer antes una observación, porque hay por ahí muchas personas con deterioro ético, a veces incluso deterioro mental, que si no apoyas a Israel y a Estados Unidos, entonces es que eres parte de los defensores de Irán. Bueno, pues no es así. Nunca defendí a los ayatolás, nunca defendí a estos estados islámicos, nunca los he defendido, ni los defenderé. Nunca defenderé a quienes violan los derechos humanos. Pero también están violando los derechos humanos tanto los sionistas de Israel como el gobierno fascista de los Estados Unidos. Entonces tendremos que defender los derechos humanos frente a unos y otros. El hecho de que sean enemigos no hace que sean mis amigos, ni unos ni otros. Hace 3 días se inició esta guerra. Como bien sabéis, el 28 de febrero de este mismo año se inició esta guerra y ya en 3 días se ha extendido a más de 10 países. Algunos analistas están diciendo que podría que esto derivara en una guerra mundial. Esperemos que no. Tengo la esperanza de que no termine en eso. Lo que sí que parece que vamos a tener es una crisis económica que de alguna manera, pues toda la gente que no queremos guerras, que somos la inmensa mayoría de la humanidad, la vamos a pagar esa crisis económica, vamos a pagar los caprichos de los psicópatas sionistas, de los psicópatas fascistas y de los psicópatas fanáticos religiosos. Vamos a pagar estas guerras entre todos los que no queremos guerras. Y además da la impresión de que ahora también estos fascistas de Estados Unidos y los fascistas que hay, fascistas ultraderechistas o incluso no solo la derecha radical, sino la radical derecha también en muchos países, están poco menos que queriendo que nos metamos también los países europeos en esta guerra, que nos pongamos del lado de Estados Unidos y de los sionistas israelíes que han estado perpetrando un genocidio terrible, como bien sabéis, en Gaza. Nada más España, el gobierno de España, y tengo que sentirme orgulloso de ello, es el único que está manteniendo una posición éticamente ejemplar. El gobierno de Pedro Sánchez, al negarse a permitir que se usen las bases de utilización conjunta de Estados Unidos y España, al negarse a que se utilicen esas bases y al decir lo que hay que decir en estos casos, que esta guerra no tiene el consentimiento de la legalidad internacional a través de las Naciones Unidas. Esto es algo que debería de ser lo que la mayoría de los países democráticos apoyaran. Sin embargo, por desgracia, en Europa solamente España está apoyando esta decisión, mientras que Alemania, Francia y Gran Bretaña están, moviendo sus tropas, haciéndose ver, aunque a lo mejor al final no intervengan, pero diciendo que tienen que defender Chipre. ¿Qué queréis que os diga? Ha llegado un momento en que, si no defendemos la legalidad internacional, tiranos, psicópatas como Putin, como Trump, como Netanyahu, como los ayatolás también, como tantos otros psicópatas como hay en el mundo gobernando países, si no tenemos una legalidad internacional que haya un consenso de que hay que respetarla, estos psicópatas van a convertir nuestro planeta en la ley de la selva. Va a ser
La ley os acordaréis a lo mejor, la ley del patio del colegio donde el intimidador de turno hacía que todo el mundo pasara por el aro. El intimidador y sus amigos. Y los amigos del intimidador están repartidos en todos los países y están siendo financiados precisamente por los tiranos. Y me refiero a los partidos fascistas, a los partidos de extrema derecha. Han sido financiados por Putin, han sido financiados por Trump. También en algunos casos han recibido financiación de la oposición de Irán, mientras que otros también muy radicales recibían financiación de los ayatolás. No podemos estar de acuerdo con ni unos ni otros. Solamente podemos estar de acuerdo con la defensa de los derechos humanos, la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y la defensa de la Carta de la Tierra. Son las tres grandes cartas que nos hemos dado la humanidad para vivir de una manera mínimamente pacífica. Con muchas injusticias, sigue habiéndolas a pesar de las Naciones Unidas, a pesar de la Declaración de los Derechos Humanos. Hay que reconocer que siguen habiendo muchas injusticias, pero sin la legalidad internacional esto va a ser muchísimo peor y tendremos que reconocerlo. Por otra parte, quería incidir en algo que dicen algunas personas y que me indigna mucho. Es eso de... Os pongo un ejemplo. Hace ya 4 años empecé a seguir la guerra de Ucrania, porque pensé que en un mundo donde intentamos no ver las cosas desagradables, cada vez estamos más ciegos a lo que está pasando y a las injusticias que están teniendo lugar. Y decidí que por lo menos yo iba a ver qué estaba pasando en Ucrania hace 4 años. Me he tragado vídeos terribles, me he tragado imágenes horrorosas. Esto encajaría con lo que en la tradición judía llamaban los tzadikim, los justos, lo que en el Islam llamaban los auliya, los amigos de Dios. En las dos tradiciones dicen que estas personas son los ojos a través de los cuales Dios mira el mundo. Y que si no fuera porque hay personas que miran lo que pasa en el mundo, Dios, según estas tradiciones, acabaría con el mundo. No me planteo la veracidad o la realidad de estas cosas. Simplemente sentí que yo tenía que mirar lo que la inmensa mayoría de la gente no quería mirar. Y estuve 4 años, no llega a 4 años, al final me puse a mirar también Gaza. He estado mucho tiempo mirando los horrores que están teniendo lugar en el mundo por causa de los psicópatas. Como digo, normalmente psicópatas fascistas, como Netanyahu, como Trump, como Putin. Aunque haya alguna gente en la izquierda que esté defendiendo a Putin, es un absurdo, sobre todo cuando Putin, su propio partido, se considera partido conservador tradicionalista, es decir, extrema derecha. Y de hecho, Putin ha estado financiando a los partidos fascistas europeos. El caso es que, bueno, parece que hay gente que dice que esta es la misma guerra que la de Ucrania. Y dicen, si estás con Ucrania tienes que estar con Israel y con Estados Unidos. Esto es una imbecilidad, y tengo que decirlo así. Es una absoluta imbecilidad. Dicen, todo es la misma guerra. No, no es la misma guerra. No es la misma guerra. Y os habrá puesto en aprietos el hecho de que Donald Trump esté intentando beneficiar a Putin frente a Ucrania. Supongo que eso habrá hecho que algunos digan, ¿todo es la misma guerra? Pero algunos estaban diciendo que todo es la misma guerra. No es la misma guerra. En absoluto es la misma guerra. Desde una posición ética, no sirve ya eso de los amigos de mis enemigos son mis amigos. Eso ya no sirve. Desde una posición ética no podemos sustentar esas posiciones. Son hipócritas. Son absolutamente hipócritas.
si queréis que lo diga claro, aunque me tienen por místico, soy una persona normal. Lo voy a decir claro. Esas posiciones son una gilipollez. Así de claro. En última instancia, tanto Putin como Trump, como Netanyahu, como los ayatolás, son la misma mierda. Y tendréis que verlo con claridad. Aquí la guerra no es la misma. La misma guerra es otra. La misma guerra es la de aquellos que defendemos los derechos humanos y aquellos que se pasan los derechos humanos por el forro. Esa sí que es la guerra que estamos librando. Esto desde una posición ética. No tenéis nada más que seguir la Carta de la Tierra para que sepáis cuál es el bando en el que tenéis que militar. Y no hay otro. Es el bando de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de la Tierra. Desde una posición espiritual podríamos decir también más cosas, podríamos hablar de la regla de oro, que en todas las religiones aparece, aquella regla que dice no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esa es la regla de oro, está en todas las religiones, en todas las tradiciones espirituales. En el cristianismo no hay nada más que leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, creo que son versículos 31 a 46, me parece recordar, la parábola de las ovejas y los cabritos. Nada más hay que leerse la parábola de las ovejas y los cabritos para saber cuál es tu bando, para saber lo que tienes que defender y lo que no. De hecho, recientemente hice un contrafactum de esta parábola, una especie de actualización de esta parábola. Os dejo en los créditos de este vídeo, os dejo los enlaces para que podáis verla. Es simplemente esa misma parábola, pero puesta al día, puesta en el momento actual. Desde el punto de vista musulmán, también está muy claro. Tenemos a Ibn Arabi, que fue uno de los grandes místicos del Islam, fue maestro de maestros dentro del sufismo, que es el misticismo islámico. Ibn Arabi decía, mi religión es el amor y voy allá donde me lleve su cabalgadura. Y empezaba diciendo esto, no me habléis de la Torá, no me habléis de los evangelios, no me habléis de la Kaaba, no, mi religión es el amor y voy donde me lleve su cabalgadura. Y por último tenemos también el Talmud hebreo, también los judíos también se mueven en esta línea. El Talmud y la Torá también tienen el amor al prójimo como uno de los pilares de su fe. De hecho, en el Talmud, los maestros Hillel y Rabí Akiva decían que amarás a tu prójimo como a ti mismo era el principio más importante de la Torá. Esto lo dicen también en el judaísmo. Y por otra parte, en el judaísmo también se habla de un concepto que se llama tikkun olam. Tikkun olam. Es reparar el mundo. Textualmente se traduce como reparar el mundo. Y este concepto lo que plantea es que tenemos que mejorar el mundo, un mundo que es imperfecto, y que tenemos que mejorarlo a través de la empatía, de la responsabilidad, no de la venganza, no del ojo por ojo, diente por diente. Que tenemos que perfeccionar ese mundo imperfecto, que tenemos que ser socios de la creación y perfeccionar ese mundo imperfecto a través de acciones positivas. Esto es lo que podemos decir desde una perspectiva ética y espiritual, como digo, que es el propósito de este programa, de este espacio. En resumen, los que dicen que todo es la misma guerra, que la guerra de Ucrania contra Rusia es la misma que la de Israel contra Irán. No es la misma guerra. En absoluto es la misma guerra. La misma guerra es la de las personas que defendemos los derechos humanos contra los psicópatas fascistas, contra los psicópatas que están organizando guerras a su antojo simplemente por una cuestión de poderío, de invasión, por una cuestión lo que ha movido siempre a los tiranos. Esa sí que es la misma guerra. Entonces no podemos apoyar ni a Trump, ni a Netanyahu, ni a Putin, ni a los ayatolás,
No podemos apoyar a ninguno de todos estos psicópatas. Ningunos. Son todos la misma mierda, como os decía antes. Si queremos un mundo mejor, vamos a tener que trabajar por la Carta de las Naciones Unidas, la legalidad internacional, los derechos humanos y la Carta de la Tierra. Y si queremos un mundo mejor, vamos a tener que trabajar por la justicia social y económica. Vamos a tener que trabajar por la paz, la democracia, si es posible participativa, no ya representativa, y por la no violencia, al mismo tiempo que respetamos a la comunidad de vida terrestre y al planeta Tierra. De eso trata el asunto. Simplemente os invito a que me sigáis en este canal, a que, ya sabéis, le deis al like, os suscribáis y le deis a la campanita. Vamos a intentar ir hablando de los asuntos del mundo en estos tiempos convulsos, como digo, desde una perspectiva ética y espiritual, sin dejar de lado las ciencias sociales y el activismo. Nos vemos en Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.